especial para todos y para todas. Yo soy Cecilia La Chechi Baena, 24 veces campeona mundial de patinaje, mamá, empresaria, líder, activista por los derechos humanos en el deporte, y esta es mi historia. ¿Cómo pude derribar los límites y convertirme en una de las mejores patinadoras del mundo? Inicié a muy temprana edad, a los 3 años de edad, en mi ciudad Cartagena, en mi colegio, en la lista de útiles escolares pedían un par de patines. Y fue muy extraño cuando me dijeron un par de patines, y yo era muy pequeña, y era porque, además de ver educación física, matemáticas, español, ciencias, veíamos patinaje. A los 5 años de edad, como hobby y actividad extracurricular, me llevaron a la Liga de Patinaje del Departamento de Bolívar, y ahí inició esta historia. Al principio, quiero decirles que recibí muchos no como respuesta. Era gordita, era bajita, no tenía ni el talento, ni el biotipo, ni era rápida, ni resistente, y me decían la tortuga veloz. Y ahí empezó ese camino de entender por qué me gustaba patinar. Y me gustaba patinar porque cada vez que me montaba sobre los patines sonreía. Sentía la brisa, sentía la velocidad, sentía muchas ganas de ir mucho más rápido, aunque en realidad no lo iba. Pero me di cuenta que ahí era donde quería estar, sobre mis patines. Yo nací en un hogar deportivo. Mi papá es periodista deportivo por más de 40 años, ha acompañado a las mejores hazañas del deporte colombiano, y en mi casa desfilaban grandes deportistas, el Pibe Valderrama, Edgar Rentería, Pambelé, con decir que mi padrino es Happy Lora, campeón mundial de boxeo. Y cuando mi mamá estaba embarazada, yo estaba en la barriga, tocaba la barriga de mi mamá y le decía, esta niña que van a hacer va a ser campeona mundial en algún deporte como yo. Pero en realidad eso parecía muy lejano de lograr. Inicié en la práctica del patinaje, todos los días iba a los entrenamientos, empezó esas ganas por querer mejorar. Mi hermano me decía, bueno, para que mi papá te pare bolas tienes que ser buena, porque en esta casa solo vienen los mejores deportistas. Y mi mamá, como buena mamá, era la que hacía todo lo posible para que yo pudiera seguir en mi deporte, de tener la mejor implementación, tener las mejores ruedas para poder viajar y competir. Así que era la que tocaba hacer las rifas, vender las empanadas, buscar los patrocinios para que yo pudiese seguir con esto que se había convertido en mi sueño. A temprana edad entendí que la única manera para lograr ese sueño que había entrado en mi cabeza era dando lo mejor, entrenando y mejorando diariamente todas esas habilidades que carecía en ese momento. Y eso parece una historia normal de la vida de cada uno de nosotros, porque a veces entendemos que si carecemos de algunas habilidades y de algunas capacidades, ¿qué tenemos que hacer para mejorar y para lograrlas? Entrenando, dando lo mejor, constancia, hábitos diarios. Y desde muy temprana edad entendí que la única manera para lograr esos sueños era dando lo mejor en cada uno de los entrenamientos. Y cuando empecé a entender que la única manera de dar lo mejor y de llegar a conseguir un gran logro era dando lo mejor de mí en los entrenamientos, entendí lo que cambió mi mentalidad y lo que me dio a entender que podía llegar mucho más lejos. Y era confiando en mí, en mis capacidades, en mis condiciones, y que si carecía de esas condiciones, había la manera de lograrlo. Y a los 7 años de edad se celebró en nuestro país el primer campeonato mundial juvenil de patinaje en el año 96 en Barranca Bermeja, y yo les dije a mis papás, yo quiero ir. Y mis papás dijeron, ¿quieres ir? ¿Y a qué? Yo quiero ir a ver el campeonato mundial. Y mis papás dijeron, bueno, pero ¿cómo vas a ir? Son muchos días, ¿con quién te vas a ir? Mi hermano me dijo, bueno, yo voy con ella, mi hermano mayor. Y en ese campeonato iban a estar los colombianos, ya eran deportistas que se estaban reconociendo en el mundo del patinaje a nivel mundial,
y nos fuimos en bus con un papá de una deportista que iba a competir, y al llegar a Barranca Bermeja, yo visualicé a esos deportistas que estaban ahí, vi a los deportistas colombianos ganando y estando en lo más alto del podio, y escuché el himno nacional muchas veces. Y yo dije, ahí es donde quiero estar. ¿Y eso qué es? Tener referentes, tener ese propósito tan claro que lo visualizas en ese momento y que desde ahí mi vida entendió que tenía un propósito, que tenía ese propósito de lograr ese gran sueño que a muy temprana edad era muy difícil de vivir y de realizar, pero que si lo soñaba con muchas ganas y con mucha fe, podía trabajar por eso. Y la vida es tan maravillosa, que años después me permitió lograr ese sueño. Seguí con mis entrenamientos, seguí con mis competencias y ese resultado no fue tan fácil para mí. Iba a los eventos nacionales y no quedaba entre las primeras. Cuando iba a competir me vomitaba, me orinaba antes de salir, me caía en las competencias, era muy nerviosa y tenía muchos obstáculos que me impedían lograr ese sueño. Hubo frustraciones, hubo momentos que en realidad sentí que no iba a ser capaz de lograrlo y empezó un nivel de exigencia muy grande para una niña a muy temprana edad. Salía a entrenar a las 4 de la mañana, a montar bicicleta, llegaba al colegio a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana me bañaba en el colegio, daba clases hasta las 3 de la tarde, salía para el gimnasio hasta las 5 y a las 6 de la tarde llegaba a la pista de patinaje a cumplir con el entrenamiento específico y de ahí a la casa a comer, descansar y seguir con este gran sueño. Y siguieron pasando los años y la vida me dio la oportunidad en el año 99 de ganar mi primer campeonato nacional. En ese campeonato era en la ciudad de Bogotá y recuerdo que nadie apostaba nada por una cartagenera. Ganar en la altura era casi imposible de pensar. Pero yo tenía muy claro qué era lo que iba a hacer. Ya había una estrategia clara que habíamos entrenado y que si bien es cierto no tenía las condiciones físicas para hacerla mejor, había estudiado muy bien a mis rivales, había estudiado dónde iba a correr y había entrenado mi mentalidad para afrontar ese reto. Y ese día me convertí en campeona nacional de patinaje y luego de ese momento que había logrado ese logro que para mí fue un gran logro, la vida me dio la oportunidad de seguir con este gran sueño. Como los papás siempre quieren hacer lo mejor para nosotros, los hijos, dijeron, bueno, hay un evento en Estados Unidos, es un campeonato muy importante, vamos a llevarte para que te sigas preparando para llegar a la élite del patinaje colombiano y así subir al propósito superior que era ir a un campeonato mundial. En el año 2000, en enero, se celebraba un campeonato en Estados Unidos y mi mamá me inscribió, nos fuimos con mi hermano que siempre me acompañaba, era el que me llevaba, me acompañaba a los entrenamientos, se convirtió como en mi entrenador personal porque había muchos en mi equipo, más de 80 deportistas y mi hermano aprendió tanto alrededor del deporte que era como que la persona que siempre me hablaba, me aconsejaba, me guiaba en las competencias y llegamos a Estados Unidos y me dijeron, no puede competir. ¿Cómo no puede competir? Mi mamá, pues obviamente puso en el grito del cielo, yo hicimos rifas para estar aquí, ¿cómo así? Que no puede competir. Este es un evento pago en dinero, la niña no es mayor de edad, no puede competir. Y los papás siempre hacen todo para que uno siga luchando por sus sueños y mi mamá les dijo a la organización, venga, déjela competir, al igual ella no va a ganar. ¿Por qué no la dejan competir? Venimos de muy lejos, por favor, no nos hagan esto para que la niña no compita. Muy bien, cuando empezó el campeonato yo estaba muy feliz porque allí estaban las campeonas mundiales que yo veía en los eventos y en los campeonatos, en los videos, que quería ser como ellas. Y en la primera carrera obviamente estaba muy nerviosa y el resultado no fue el esperado. Quedé
eliminada en las primeras series, no pude terminar la competencia. Seguía la siguiente carrera, eran 20 kilómetros, era una carrera un poco más larga, y mi hermano me dijo, bueno, mira, yo voy a estar aquí, parado en este semáforo, de aquí a la meta hay 300 metros. Ataca, no tenemos nada que perder, al igual no vas a ganar. Pero cuando me veas aquí, que yo te diga que le ataca, ataca. ¿Por qué? Porque es la única manera que te des cuenta de lo que eres capaz. Tienes que intentarlo. Si no arriesgas, nunca vas a saber de lo que eres capaz de lograr. Muy bien, salió la competencia, 20 kilómetros, vamos en el grupo. Ya yo sabía cuál era la estrategia. Tocan campana, yo siempre que pasaba la línea la tocaba, me echaba la bendición. Ya veía a mi hermano al fondo, ya en el semáforo donde me había dicho la instrucción, y ya me estaba diciendo, ataca, ataca. Como el que obedece no se equivoca, esta niña atacó con la gran sorpresa que ganó. Ganó en un escenario que nunca lo imaginó, con solo 13 años de edad, ganarle a las deportistas que ya tenían muchos títulos mundiales. Si ven esa imagen que la tengo en mi mente, era una llegada donde yo estoy celebrando y en el fotofinish se ve a mi mamá al lado de la línea de meta celebrando, y de ahí cambió la historia. Salí en todas las revistas del patinaje mundial, decían, ¿quién es Cecilia? Por supuesto, nadie me conocía. Era una desconocida en el mundo del patinaje, una niña que le ganó a las deportistas de la élite del patinaje mundial, y que las deportistas colombianas que ya estaban en la edad de ir a campeonatos mundiales no habían logrado eso. Cuando llegué a Colombia, todo el mundo empezó a preguntar de dónde había salido, qué había hecho, por qué Cecilia había ganado esa competencia. Y viendo que mi nivel había mejorado, nos llamaron de la federación a decirnos que había la posibilidad de que yo pudiera asistir al próximo campeonato mundial, pero me tenía que ganar el cupo para ir a la selección. Como yo era muy pequeña, me tenían que subir 2 categorías y les preguntaron que si estábamos de acuerdo, y mi familia dijo, ok, vamos a ver si ella es capaz, lo va a intentar. Y la vida me dio la oportunidad de, en el año 2000, cumplir 13 años de edad y participar en mi primer campeonato mundial de patinaje, que se celebró en Barranca Bermeja, Colombia. En ese lugar donde visualicé donde quería estar, donde vi a los campeones mundiales ganar, donde vi a Colombia izar la bandera con nuestro tricolor en lo más alto del podio, y ese día tenía la oportunidad de yo estar vistiendo la camiseta con el tricolor y cumplir un sueño. El sueño se hizo realidad de representar a mi país en un campeonato mundial. Pero todo en la vida no llega fácil. Llegó el campeonato mundial, primera competencia del campeonato del mundo. Cecilia Baena de Colombia, primera prueba, 300 metros contrarreloj individual. Vamos a hacer el sorteo. Primera deportista en salir del campeonato del mundo. Yo no tenía en ese momento mis números. Todos los deportistas para competir tenemos que usar unos números. Y yo le digo a mi hermano, Juan, no tengo los números. Me dijo, no te preocupes, deben estar en la carpa. Sigue calentando, sigue, concéntrate, vamos, no pierdas el foco, sigue concentrando, entrena, vamos a hacerlo mejor. Palabras siempre de motivación. Pero yo veía que había caos en el equipo. Yo veía que en la carpa de la selección todo el mundo se miraba, todo el mundo preguntaba, mi hermano me arregló los patines, juez árbitro vuelve y llama a la competencia, a la línea de llamado, y pues evidentemente no tenía los números. Como buenos colombianos dijimos, bueno, vamos a hacerle el número, el papel con marcador para que le pueda competir. Me pusieron el número, yo estaba muy angustiada, y cuando me paré en la línea de salida, el juez árbitro me descalificó. No pude competir en mi primera prueba en el campeonato del mundo. En ese momento sentí que ese sueño
había llegado a su final, que ese sueño por lo que había entrenado, logrado y superado tantos obstáculos desde pequeña, porque es estar expuestos a altas cargas de exigencia desde muy temprana edad para lograr un objetivo, se había desvanecido. Cuando yo salí de la pista, mi mamá me dice: tú estás aquí porque has dado lo mejor, te ganaste la posibilidad de demostrar lo que sabes hacer. Y es que cada vez que te montes en los patines, vas a entregar lo mejor de ti, pero vas a sonreír, porque es lo que amas hacer y eso es lo que vas a demostrar. Así que mañana, si te dan la oportunidad de volver a montarte sobre los patines, vas a hacer lo que sabes hacer, dar lo mejor y sonreír. Y la vida me dio la oportunidad de al día siguiente volver a salir a la pista, ya ahora sí con los números, y correr mi primera competencia en un campeonato mundial y ser campeona mundial. Al día siguiente corrí la prueba por equipos y fui campeona mundial. Corrí la prueba de 500 metros ruta y fui campeona mundial e impuse un récord del mundo. Y corrí la prueba de relevos, también campeona mundial. Y terminé mi primer campeonato mundial con 4 títulos mundiales, un récord del mundo y siendo la única patinadora en la historia del patinaje colombiano y mundial en lograr esa hazaña. Y para mí eso demostró de que no hay límites para lograr los sueños, que las barreras se derriban trabajando, dando lo mejor, confiando y teniendo claro ese propósito en lo que cada uno quiere hacer en la vida. Y eso aplica para todo en la vida. Si nosotros tenemos metas, objetivos y propósitos claros, pero entregamos lo mejor de cada uno de nosotros, los resultados van a llegar. Y el resultado es ese camino que recorres intentándolo, las veces que te caigas levantándote. Porque el deporte, para mí, sin duda alguna, fue una gran escuela de vida. Y desde ese momento empecé a vivir el sueño que había logrado. Empecé a recorrer el mundo con mi talento, con mi esfuerzo, y año tras año fueron años que, gracias a la vida, me dio la oportunidad de demostrar ese talento y esa condición que se había logrado. Ser campeona del mundo en muchos países, posicionar el patinaje colombiano como el mejor deporte a nivel nacional en cuanto a resultados se refiere y sin duda alguna abriéndole el camino a muchos más deportistas. Pero nada se logra sin esfuerzo y para mí hay una fórmula del éxito muy clara. Y yo siempre pregunto, ¿qué es primero? ¿La disciplina o la motivación? Todos creemos que hay que estar siempre motivado y esa motivación nos da la chispa y la energía para poder lograr todo lo que queramos en la vida, en el trabajo, en la familia, como mujer. Pero si no somos disciplinados, si no hacemos lo que tenemos que hacer, incluso cuando no tengamos ganas de hacerlo, el resultado no va a llegar. Y el tercero, metas claras. ¿Cuál es ese propósito o ese sueño o ese logro por lo que estás luchando? Y en la vida hay muchos propósitos. Propósitos individuales, propósitos en la organización, propósitos como mujer, propósitos como pareja. Pero si no están alineados y no trabajas por ellos, sin duda alguna no va a llegar. Puedes estar motivado, pero si no eres disciplinado y si no realizas diariamente lo que tienes que hacer para lograr esos sueños y esos propósitos, los resultados no van a llegar. Y así seguí recorriendo el mundo y la vida me dio la oportunidad de darme cuenta de lo que eres capaz, de lo que era capaz para lograr, sin duda alguna, posicionar nuestro deporte y convertirme en la mejor patinadora del mundo. Pero eso tuvo que vivir muchos momentos difíciles. Luego de mi campeonato mundial en el año 2000, en el año 2001, sufro la derrota más grande para mi carrera deportiva.
Y todos dicen, bueno, una lesión, se cayó, no pudo competir. Y fue la muerte de mi mamá. En el año 2001, antes de ir a mi segundo campeonato mundial, mi mamá fallece. Y para mí, esa sin duda alguna fue la derrota más grande que pude tener. Porque ser lo que soy y haber escogido el patinaje, yo creo que se lo debo a ella. Porque creyó en mí. Cuando yo dije, quiero patinar, incluso cuando los demás dijeron, no lo vas a lograr, no tienes el talento, no tienes las condiciones, no tienes el biotipo, ella dijo que sí. Y dijo que sí porque vio en mí no las condiciones físicas, sino las ganas y el amor que yo tenía por ese deporte. Y ese momento yo dije, no voy a patinar más. Y mi hermano dijo, la única manera de poder darle tributo a la mujer que dio todo para que tú estuvieses aquí es haciendo lo que siempre te dijo que hicieras, sonreír sobre los patines. Y yo creo que año tras año, si ustedes escuchan las transmisiones cuando yo ganaba la carrera, Lucho Escobar, gran periodista deportivo que narró mis mejores hazañas, siempre decía, ella mira al cielo y busca a su madre y le dedica el título. Y le dedicaba el título, ¿por qué? Porque habíamos luchado por ese sueño, habíamos luchado por poder llegar a ese deporte y darnos cuenta y enseñarle también a las nuevas generaciones de que una niña con un sueño y con un propósito lo pudo lograr. ¿Y cómo lo logró? Porque era la más virriosa, aquí estoy hablando ya como un poco costeño, era la primera que llegaba a los entrenamientos y la última que me iba. Si decían 10 vueltas, yo hacía 12, si era un minuto de descanso, yo a los 50 segundos ya estaba de pie. Y todo el mundo siempre me decía, pero es que no te cansas, pero es que ¿por qué lo haces? Y yo creo que dentro de mí, a temprana edad, estaba entendiendo algo, que era cómo ser un buen líder. Y un buen líder no es uno que está en una posición o un buen cargo, porque cada uno de nosotros somos los líderes de nuestra vida. Cada uno de nosotros está escribiendo su historia. Liderar, sin duda alguna, es una actitud. Liderar es hacer. Liderar es saber que en el rol que cada uno de nosotros nos movemos y nos desempeñamos, estamos haciendo algo que impacta positiva o negativamente a los que nos rodean, con quienes trabajamos, a los clientes por los cuales trabajamos. Así que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es un líder y un campeón en potencia. Pero ¿qué pasa? A veces olvidamos tener una mentalidad que nos permita alcanzar esos resultados. Nosotros mismos somos nuestro principal saboteador y la manera como nos hablamos y esos diálogos internos que tenemos no son los mejores, porque siempre debemos decir, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, tengo un objetivo, no puedo intentarlo. Pero si nosotros cambiamos la manera como nos hablamos a nosotros mismos, esos diálogos que nosotros nos decimos porque nos damos tan duro y nos decimos, yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, voy a intentarlo. Si me equivoco, aprendo. Y algo que nunca nos preguntamos, ¿cómo podemos lograrlo juntos? Y eso en el deporte sí que pesa. Porque trabajar en equipo no es un grupo de personas que confían unas en otras o que trabajan juntas. Es un grupo de personas que sin duda alguna confían en sus capacidades y sus condiciones y confían en las capacidades del otro para lograr un resultado y un objetivo. Y en el deporte muchas veces yo era la primera que llegaba a la línea de meta, pero el resultado no dependía únicamente de mí. Y yo tenía que confiar en que mi equipo iba a dar lo mejor para que yo ganara esa medalla. Y ese es poner
un resultado, un objetivo que de pronto tú crees que puedes lograrlo de manera individual, en el equipo. Y a veces, y últimamente, creemos que a veces somos capaces de lograr todo solos. Y no. En el deporte y en la vida necesitamos de la colaboración, de ese liderazgo compartido, de conocer y reconocer las habilidades de cada uno de nosotros y cómo esas habilidades podemos usarlas en conjunto para lograr ese propósito que estamos teniendo en nuestras vidas. Entonces no olviden que en mi deporte se ganaban por milésimas de segundo o por milímetros de rueda y que yo tenía que entregarlo todo hasta el final sin importar qué iba a pasar. Y pasaba eso en el 2004. En el año 2004 fue el Mundial en Italia, el cuna del patinaje mundial. Colombia no había ganado en la prueba del relevos por equipos. Y en esa prueba, pues obviamente, tú quieres darle el título mundial a tu país. Sentirte orgulloso de que Colombia era la campeona mundial de la prueba de relevos. Y nosotros conocíamos nuestras capacidades individuales, pero sabíamos que Colombia nunca había ganado esa carrera. Siempre estaba Estados Unidos, estaba Italia. Pero ese año hicimos algo muy especial. No solo entrenamos físicamente, no solo entrenábamos nuestra condición y nuestra resistencia, la entrega de relevos, la sincronía, por dónde coger la pista, pero entrenamos algo distinto. Entrenamos nuestro contexto, la ciudad, el clima, nuestro rival, las posiciones en que competían cada uno de ellos, saber quién iba a salir de primero, quién iba a rematar la carrera. Y oigan, eso aplica para todo. En la vida a veces olvidamos que no gana únicamente el quien es más fuerte. También hay que saber usar la estrategia, saber usar la mente en las competencias. Y en ese momento nosotros no podíamos de pronto los más fuertes, pero sabíamos que teníamos una estrategia clara, concisa, que habíamos entrenado, que conocíamos el rival, que habíamos visualizado sus carreras, que habíamos visto cómo habían ganado. Y ese día era el día de ponerlo en práctica. Sabíamos que Estados Unidos, faltando 2 vueltas, obviamente iba a atacar. Y si yo iba a rematar por el equipo de Colombia, tenía que estar en segundo lugar, porque era la manera de usar mi condición, que era saber atacar de atrás para adelante para poder ganar una competencia. 2 vueltas, atacó la niña de Estados Unidos y yo me quedé en segundo lugar. Tocaron campana, última vuelta y ataqué. Y sin duda alguna ese resultado fue el que esperábamos. Colombia ganó la prueba de relevos por equipos. Y no ganó porque fue la más fuerte. Ganó porque corrió de manera inteligente, porque supo usar la estrategia y la cumplió a la perfección para lograr ese objetivo. Y eso aplica para todo. En los negocios, en la vida, en el mundo organizacional, conocer nuestro contexto, conocer nuestra competencia, conocer dónde nos movemos, nuestros rivales. Si no conocemos a qué nos estamos enfrentando, sin duda alguna vamos a estar perdiendo una oportunidad de tener una ventaja que nos permita lograr ese resultado de mejor manera. Y así transcurrió mi vida de seguir en este camino, cambiar de muchas categorías y de muchas competencias, correr mundial de maratones y seguir representando a nuestro país. Y entendí que sin duda alguna ese resultado y ese objetivo de ser lo mejor era el conjunto de muchas cosas, no solo de la condición física. Y para mí, personalmente, era mucho más mentalidad que físico, porque yo sabía cómo entender al rival, cómo conocer la pista y cómo entregar lo mejor para tener ese resultado. Llegó el año 2012, yo llevaba muchos años compitiendo fuera del país, el Mundial de Maratones, que eran de 42 kilómetros, y ese año decidí volver
a Colombia a competir un campeonato del mundo por nuestro país. Era el Mundial de Italia y ese iba a ser mi último campeonato mundial. Ya lo había decidido, ya se había entrenado para eso. Regresamos, hicimos la clasificación, ganamos el cupo en la selección, fuimos la mejor deportista en ese momento. Los medios de comunicación, volvió la Chechi Baena a la selección. Va a ganar todo. Bueno, la vida siempre sigue dándole lecciones a uno y llegó 2 semanas antes del campeonato mundial. Hacemos un ejercicio que es tras moto, vamos de una moto que nos lleva a una velocidad muy alta, se llama un ejercicio de supravelocidad, y por primera vez me salgo de la pista y tuve una fractura de 2º grado en mi pie izquierdo. Venía al campeonato del mundo, no podía dejar ir al campeonato del mundo. Chechi Baena vuelve a la selección Colombia, tenía que ir al campeonato del mundo. Dije, no me pueden enyesar, llévenme al centro médico de la selección. El cuerpo médico me dijo, bueno, vamos a ponerte un vendaje buldoso, no puedes caminar unos días, nos vamos para Italia y allá vemos lo que podemos hacer. Llegamos al mundial, empezó el campeonato, las pruebas de entrenamiento, y yo entrenaba y pues me ponía los patines y obviamente era casi imposible patinar. Me sacaban en silla de ruedas, era un dolor profundo todos los días que me ponían los patines. Y empezó el campeonato y yo decía, no me van a poner a correr. ¿Cómo un entrenador va a depositar la confianza mía en un país para competir si pues obviamente está lesionada? Primera competencia, 300 metros, nómina de Colombia, Cecilia Baena. Y yo, ¿qué? O sea, pero ¿cómo me van a poder a competir? Primera competencia, 5º lugar. Segunda competencia, 500 metros, Cecilia Baena, competir. Yo decía, pero, profe, te estás equivocando, o sea, no tengo las condiciones porque, tranquila. Tercera prueba, Cecilia Baena, 10º lugar. Bueno, última prueba, 42 kilómetros maratón. O sea, si no he ganado en una vuelta, de 2 vueltas, ¿cómo voy a ganar la prueba más difícil del campeonato mundial? 42 kilómetros. Eso era lo que yo estaba corriendo en los últimos años. Bueno, yo decía, Dios mío, mi último campeonato mundial y me voy a ir limpia, o sea, sin ningún título, esto no puede ser. No puede ser. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Última prueba, salió el cuerpo técnico, nos da las indicaciones y mi hermano me llama. Nena, ven acá. Okay. De aquí a la meta no hay 300 metros, hay 500 metros. Ataca. No tienes más que perder. Bueno, salió la carrera, ya sabíamos qué hacer. Última vuelta, tocan campana, paso la línea de meta, me persino. Y ya veo a mi hermano al fondo. Ataca, ataca. El que obedece no se equivoca. Y ataqué. Y terminé la última prueba del campeonato mundial siendo campeona mundial de patinaje. Y ahí me di cuenta que nada es imposible para el que cree y para el que hace, para que el que se arriesga, para que el que intenta sin saber qué va a pasar. Si yo no lo intentaba, no sabía si iba a ser capaz. Si yo esperaba y me quedaba ahí sin arriesgar porque sabía que tenía una lesión, que me dolía el pie, que no lo iba a lograr, si ya mi cabeza pensaba que no me iba a ir del campeonato mundial sin un título, sin duda alguna, no lo iba a lograr. Y yo le pregunté al cuerpo técnico, ¿por qué me ponían a competir? Y me decían, porque tú eres el ejemplo de toda esta nueva generación y de todo un país que se tiene que dar cuenta que para lograr todo en la vida, cualquier cosa que te propongas, te tienes que dar cuenta que tienes que derribar todos los límites. Y eso empieza por uno mismo. Y si tú puedes influir, inspirar y motivar a todas esas nuevas generaciones que te han visto ganar, le vas a hacer ese camino mucho más fácil para que sigan dando lo mejor
de cada uno de ellos y siguiendo a hacer historia. Y creo que el deporte, sin duda alguna, es una herramienta muy poderosa, educativa, que transforma y cambia vidas, que te permite darte cuenta de lo que eres capaz de lograr. No hay ninguna profesión en el mundo que se pierda más las veces que se gana. Y ese es el deporte. Y hoy puedo decir que soy lo que soy gracias al deporte. El deporte cambió mi vida. El deporte me permitió ser la mujer, la mamá, la empresaria y la inspiradora que puedo ser hoy. Porque me di cuenta que los sueños se hacen realidad cuando trabajas para lograrlo, cuando entregas lo mejor, cuando tienes claro tres cosas. Liderazgo, porque cada uno escribe su historia, cada uno es líder de su vida. Disciplina, porque no hay talento que la disciplina no venza. Y corazón, porque uno tiene que amar lo que hace. Amar profundamente que eso que uno hace tiene un propósito superior en nuestra vida, que nos demos cuenta por qué estamos luchando. Porque cada uno de nosotros tiene luchas en nuestras vidas, sueños por cumplir. Y si tú crees profundamente en que puedes transitar este camino de la vida, dando lo mejor para ti, sin duda alguna, ese resultado va a llegar. ¿Y qué es el éxito? Porque ganaste 24 títulos del mundo. Para mí, el éxito es la decisión de ser feliz haciendo lo que hacemos. Porque nosotros tenemos la capacidad de dos cosas: de elegir lo que queremos hacer y decidir cómo queremos hacerlo. Y sin duda alguna, eso es lo que te llevará a ti a lograr ese objetivo, esa meta y ese propósito por lo que estás luchando. Y hoy soy mamá de 2 niños, una niña de 8, un bebé de 3 años, soy empresaria, tengo mi escuela de patinaje en donde pongo al servicio de las nuevas generaciones ese conocimiento para que muchos niños se enamoren de este camino que es el deporte. Doy este mensaje inspirador para muchas personas, para muchas mujeres, para muchas organizaciones, para muchos niños y niñas, para darse cuenta que los sueños se hacen realidad. Porque si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Porque no hay límites para lograr nuestros sueños. Porque no hay límites que no podamos derribar si nosotros y cada uno creemos en nosotros mismos. Por eso la invitación es a creer en el poder de los sueños, para que te des cuenta que esas barreras, que esos límites están en tu mente y que los puedes derribar sin duda alguna para alcanzar ese sueño, ese objetivo y esa meta por la que siempre has luchado. Muchísimas gracias. Chechi, qué bueno que estás acá. El mensaje es bastante inspirador. Es mucho tiempo conociéndote y escuchando hablar de ti, viéndote. Pero quisiera saber el tema de la mentalidad del deportista colombiano, ¿dónde la pondrías? Estás destacando el tema del liderazgo, el tema de la disciplina y el corazón. Entre esas tres no está la mentalidad. Y de lo que tú estás hablando es un autoconocimiento porque no necesitaste un psicólogo deportivo, fue tu hermano prácticamente. Pero hoy hablamos de que el deportista colombiano le hace falta algo. Y hace muchísimo tiempo venimos hablando de eso, de que no nos creemos el cuento, de que nos falta creérnosla. ¿Y de dónde lo sacaste tú? ¿Y qué pensás del tema de la psicología deportiva para los colombianos? Creo que esa fue una de las cosas que cambió en el patinaje colombiano. Creo que el patinaje colombiano fue ese deporte que por primera vez entendió que había que trabajar en la mentalidad y en el sentido de pertenencia. Porque los deportistas siempre llegaban a un país y veían las mejores selecciones de Estados Unidos con los mejores implementos deportivos y tal, y wow, ya ahí perdían la competencia. Y les voy a contar con una anécdota lo que pasaba en el patinaje. Nosotros llegábamos a la pista y ya el entrenador nos habían hecho: vamos a hacer que todo el mundo que esté aquí vea
que llegó Colombia a entrenar. Entonces llegábamos con nuestra bulla, cantando, llegábamos con la actitud y la disposición para que todo el mundo enfocara los ojos en Colombia. Y llegábamos a las pistas por el Mundial de Bélgica y estaban todas las banderas de todos los países y no estaba la de Colombia. Y uno decía, pucha, pero, y los deportistas, pero ¿por qué? Y nos decía nuestro entrenador, decía, no, es que solamente tienen una y es la que va a estar todos los días en el podio. Tener sentido de pertenencia, creer en nosotros, creer en nuestro tricolor, que nos habíamos preparado para estar ahí. Si nosotros llegábamos mirando y diciendo y creyendo que obviamente los demás países que eran potencia iban a llegar a ganarnos, sin duda alguna, eso iba a fallar. Y el trabajo era creer en nosotros, creer en nosotros. Yo recuerdo que en los campeonatos mundiales es que vamos a cambiar la licra con Estados Unidos, vamos a cambiar la licra con los de Italia. A nosotros decían, no señor, ustedes no van a cambiar licra con nadie. Cuando se acabe el campeonato mundial ellos van a venir a comprar la licra de Colombia. Entonces los diálogos, la manera como nos hablábamos, la manera como sentíamos eso. Y antes, pues, obviamente, teníamos la ayuda psicológica, de las pruebas psicológicas, pero yo creo que eso ha ido cambiando. Y lo vemos ahora mucho más con nuestros deportistas. Ya creen que somos los mejores embajadores de nuestro país ante el mundo. Mariana Pajón, Rigoberto Urán, Egan Bernal, han creído que podemos cambiar la realidad de un país. Y yo creo que eso también inspira a la gente del común, que lo ven en el televisor y todos quieren meterse en el televisor para empujarlos. Es eso, yo creo que los deportistas han permitido a través de sus resultados y su disposición y su actitud a entender que nosotros como colombianos debemos confiar en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestro talento, y que si no lo tenemos, tenemos que trabajarlo. Y a veces nos falta el centavo por el peso. Y yo creo que esa es lo que siempre ha tenido el deportista colombiano, que no cree y no tiene sentido de pertenencia. Entonces ahí está, yo creo que ese cambio del chip, de saber que a los que tienen que mirar somos a nosotros, porque hemos trabajado por eso. Chechi, eres inspiración. Y la pregunta que le voy a hacer no es para acocharla. Tranquila. Pero, ¿qué mensaje le mandaría al público para el manejo de las crisis personales y profesionales? Ok. Yo creo que, sin duda alguna, como lo dije, el deporte es una gran herramienta educadora, porque en el deporte, sin duda alguna, manejar los momentos de presión, de máxima presión, de estar en la línea de meta, junto a todos los deportistas que se han preparado para estar aquí, nos hace entender a nosotros cómo tenemos que tener esa disposición para afrontar esos momentos de crisis y dificultad. Sin duda alguna, obviamente, el trabajo en la mentalidad, el trabajo, yo digo que para las personas en las organizaciones y en los equipos, el deporte se convierte en ese catalizador para manejar esos momentos de crisis y de dificultad, porque sin duda alguna nos pone en una posición que puede permitirnos enfocarnos en otra cosa y nos da una mentalidad o nos despeja la mente para tener una mejor disposición. El manejo de crisis, ¿cómo? Para mí, teniendo claro las metas. Segundo, un equipo. Yo creo que el equipo es fundamental. Y como lo dije, el equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, sino que confían unas en otras. Y los momentos de dificultad, a veces una sola persona no puede lograrlo, pero si nosotros tenemos al lado personas que nos impulsen, nos motiven, todos somos líderes. El liderazgo es una actitud. El liderazgo no es una posición. El liderazgo no es un cargo. El liderazgo es esa actitud que tú tienes y que el grupo de personas tiene frente a un resultado, un objetivo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros es un líder que necesite, a través de lo que hace, impactar positivamente a los demás. Y ese impacto es el ejemplo que nosotros como equipo estamos dando para poder afrontar esos momentos de dificultad. Si yo lo pude soñar y trabajé para lograrlo, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo. Los sueños y las metas se logran con trabajo duro, con esfuerzo, con dedicación
y con amor por lo que hacemos. Derribar los límites significa creer en cada uno de nosotros, en confiar en nuestro talento, en nuestras condiciones, en nuestras habilidades. Y si no las tenemos, trabajar día a día dando lo mejor para poder obtenerlas y lograrlas. Los sueños se hacen realidad cuando te das cuenta que tú eres capaz de derribar tus límites. Gracias.